Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Bienvenidos hermanos a nuestra Eucaristía de hoy, nuestras intenciones para la Santa Misa. En acción de gracias a la Santísima Trinidad. Por la salud. Por los difuntos.
Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Pablo reconoce y establece la responsabilidad de los pastores, cuidar al rebaño de las acechanzas de los lobos. Esto significa que el pastor en principio no puede ser lobo, no puede alimentarse de las ovejas, no puede ejercer sobre ellas un poder abusivo ni opresor. El pastor está para las ovejas y no para satisfacer su ambición de poder o sus intereses oscuros. Iniciamos nuestra Santa Misa cantando. Bendeciré al Señor en todo tiempo, y mi boca no cesará de alabarlo. Mi alma se enorgullece en el Señor. Que lo oigan los humildes y se alegren. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. Prueben qué bueno es el Señor, hagan la prueba y véanlo. Dichoso aquel que busca en el refugio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, al iniciar nuestra Eucaristía, nos reconocemos pecadores ante el Señor. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Cristo, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Ten piedad, Señor, ten piedad. Soy pecador, ten piedad. Y Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos conduzca a la vida eterna. Amén. Oración. Dios misericordioso, concede a tu Iglesia, congregada por el Espíritu Santo, servirte siempre de todo corazón y permanecer unida en un mismo amor. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de los Hechos de los Apóstoles. Pablo decía a los presbíteros de la iglesia de Éfeso: velen por ustedes y por todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha constituido guardianes para apacentar a la iglesia de Dios, que Él adquirió al precio de su propia sangre. Yo sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán al rebaño,
y aún de entre ustedes mismos surgirán hombres que tratarán de arrastrar a los discípulos con doctrinas perniciosas. Velen entonces y recuerden que durante 3 años de noche y de día no he cesado de aconsejar con lágrimas a cada uno de ustedes. Ahora los encomiendo al Señor y a la palabra de su gracia que tiene poder para construir el edificio y darles la parte de la herencia que les corresponde con todos los que han sido santificados. En cuanto a mí, no he deseado ni plata, ni oro, ni los bienes de nadie. Ustedes saben que con mis propias manos he atendido a mis necesidades y a las de mis compañeros. De todas las maneras posibles, les he demostrado que así, trabajando duramente, se debe ayudar a los débiles y que es preciso recordar las palabras del Señor Jesús. La felicidad está más en dar que en recibir. Después de decirles esto, se arrodilló y oró junto a ellos. Todos se pusieron a llorar, abrazaron a Pablo y lo besaron afectuosamente, apenados sobre todo porque les había dicho que ya no volverían a verlo. Después lo acompañaron hasta el barco. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Tu Dios ha desplegado tu poder. Sé fuerte, Dios, tú que has actuado por nosotros, a causa de tu templo que está en Jerusalén. Los reyes te representarán tributo. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Canten al Señor, reinos de la tierra, entonen un himno al Señor, al que cabalga por el cielo antiquísimo. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Él hace oír su voz poderosa. Reconozcan el poder del Señor. Su majestad brilla sobre Israel y su poder sobre las nubes. Pueblos de la tierra, canten al Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús levantó los ojos al cielo y oró diciendo: Padre Santo, cuídalos en tu nombre, el nombre que tú me diste, para que sean uno como nosotros. Mientras estaba con ellos, yo los cuidaba en tu nombre, el nombre que tú me diste. Yo los protegía y no se perdió ninguno de ellos, excepto el que debía perderse, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti y digo esto estando en el mundo, para que mi gozo sea el de ellos y su gozo sea perfecto. Yo les comuniqué tu palabra y el mundo los odió porque ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te pido que los saques del mundo, sino que los preserves del maligno.
Ellos no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Conságralos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Así como tú me enviaste al mundo, yo también los envío al mundo. Por ellos me consagro, para que también ellos sean consagrados en la verdad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, siempre estamos escuchando después ya de la ascensión, Jesús que sube al cielo, con este discurso que San Juan pone en boca de Jesús, cómo nos está pidiendo ahora el amor verdadero, pero ese amor que nos lleva a la unidad. Aquí entonces estamos hablando de uno de los elementos fundamentales de nuevo de la comunidad, común unidad. Te habla de la unidad, te habla entonces de que tenemos que estar nosotros unidos para poder glorificar, como decíamos ayer justamente en el Evangelio, poder glorificar la presencia de Dios. Quiere decir que el trabajo de redención, el esfuerzo, digamos de esta manera, ¿verdad? O sea, Dios que entra en nuestra historia, que entró, que se ha encarnado, que vino a caminar con nosotros, que nos ha enseñado poco a poco para que el hombre utilice bien su propia libertad, su propia capacidad de discernir, su propia voluntad para hacer el camino a través del amor, entonces ha funcionado. Eso es lo que nos está diciendo entonces San Juan. Y hoy Jesús de nuevo dice, antes de pasar de este mundo al Padre, levanta los ojos hacia Dios y le dice, cuídalos en tu nombre, el nombre que tú me diste, para que sean uno como nosotros. Aquí está entonces el caracú, la idea principal, la idea central que hoy nos está transmitiendo la palabra de Dios. En primer lugar, el nombre. Cuida ese nombre. ¿Por qué, queridos hermanos? Porque el nombre es lo que nos da a nosotros la identidad. Ñandeko, ñanderera, rupibelle y cuamaba ñandea, lleva la peteindere, no inojina. Tera y vete y tera, das yanderera, ciertamente que no le vas a hacer caso, porque das gapuinde, no te identifica. Opeyajina, cuida, dice, cuida, Señor, lo primero, cuídalos en tu nombre. ¿Cuál es entonces el cuidado? Es en el nombre de Dios, es decir, es la identidad de Dios mismo en el corazón del hombre. Nuestro nombre, ¿cuál es nuestro nombre? Seguidores de Jesucristo. Y si somos seguidores de Jesucristo, somos cristianos verdaderamente, como siempre dentro de la iglesia, los padres de la iglesia han dicho cristianos. Los antioquenos, o sea, los que vivían en Antioquía, son los primeros que llamaron a los seguidores, a los discípulos de Jesucristo, de este grupo, los llamaron cristianos. ¿Y por qué? Porque esto es lo que los identificaba. Ellos estaban viviendo como Cristo, como el ungido. Entonces les pedía vivir. ¿Se dan cuenta? En tu nombre, Señor. Este es el nombre. Y es la forma como nosotros glorificamos y como nosotros entonces nos identificamos. La ñandenda yeya poinos ina peñan de yara yeruraña de evidentemente que da eine cristiano. Da cristiano. Entonces tenemos que mirar y tenemos que entender. Va peñan de yara. Lo cual García ñandeja va peñan de yara yerurea ñande. Y con mi janguaisha la cristiano haisha, ¿verdad? Y después insiste mucho. Padre Santo, cuídalos en tu nombre. El nombre que tú me diste. Es decir, nosotros siendo seguidores de Cristo, del ungido, ciertamente que estamos transmitiendo también y estamos viviendo la misma identidad de Jesucristo que tú me diste. ¿Y en qué consiste esa identidad? Para que sean uno como nosotros. Es decir, queridos hermanos, que cuando nosotros nos dividimos, cuando nosotros nos volvemos sectarios, cuando nosotros protestamos, renegamos de la fe, entonces en realidad estamos renegando de nuestra propia identidad de cristianos. Y renegar de la propia identidad de cristianos quiere decir negar a Jesús y negar a Dios Padre. Entonces, mucha atención. Algunas veces, sobre todo los que se separan, dicen, oré cristiano fuera. Y sin embargo, es lo contrario.
porque están apostatando de esta identidad esencial y fundamental que te llama justamente ¿a qué cosa? A la unidad. La identidad del cristiano, la identidad que glorifica a Dios Padre, es entonces la unidad. Vaya pañandeña y mea veía lleva peñan de tupaope, peñan de capilla mime, peñan de comunidad, peñan de grupo. Hay unidad o esa identidad de la unidad que es el nombre que nos identifica, queridos hermanos, está dividida. Entonces vamos a pedir esta gracia hoy especialmente en esta Eucaristía. Pedir la unidad, rezar a Dios Padre, rezar que nos bendiga, primero que nos haga entender que este es el camino de identificación. Este es el camino que nos lleva verdaderamente al reino de Dios. Esta es la forma como nosotros también glorificamos y nos manifestamos como cristianos, en la medida en que vivimos en la unidad. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, ponemos ante el Señor todas nuestras súplicas y todas nuestras intenciones. Respondemos, Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Por nuestra Iglesia, para que siga abriendo los ojos a quienes viven bajo la ceguera moral y espiritual, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que promuevan la paz y nos ayuden a redescubrir el amor de Dios, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por los que sufren algunas enfermedades, para que sientan la mano misericordiosa de Dios, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por todos nosotros, para que alimentados con el cuerpo y la sangre de Cristo, seamos sembradores de la paz y de la justicia, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por los difuntos, para que reciban la eterna paz, por la misericordia del Padre, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Padre bueno, escucha todas estas oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Señor, ante ti hoy vengo a dejar mis proyectos, mi vida, mis sueños, mi libertad. Señor, desde hoy mi felicidad será amarte, servirte, buscando hacer tu voluntad. Recibe, Señor, en tus manos la ofrenda que hoy vengo a traer ante ti. Reviste con tu fortaleza mi débil pobreza que hoy te dice sí. Y nunca permitas que crea que serte fiel solo depende de mí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Pues llevo en vasijas de barro el tesoro que sin merecer recibí. Hoy me abandono en ti. Bendito sea el Señor Dios del universo por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino,
fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos, Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Recibe, Señor, la oblación instituida por ti, y por estos sagrados misterios que celebramos, danos la gracia de tu redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Porque el Señor Jesús, Rey de la Gloria, triunfador del pecado y de la muerte, ante la admiración de los ángeles, ascendió hoy a lo más alto de los cielos como mediador entre Dios y los hombres, juez del mundo y Señor de los espíritus celestiales. No se fue para alejarse de nuestra pequeñez, sino para que pusiéramos nuestra esperanza en llegar como miembros suyos a donde Él, nuestra cabeza y principio, nos ha precedido. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están en el cielo y en la tierra de su gloria. Hosana, oh Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, oh Hosana, Hosana en el cielo. Bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosana, oh Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, oh Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío.
Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos, los apóstoles, los mártires, San Juan Bosco y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa, a nuestro obispo, a los sacerdotes y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende, Señor, los deseos y súplicas de esta familia que has congregado hoy en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora con mucha fe y con mucha confianza decimos la oración que Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras esperamos la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarde a todos para la vida eterna.
Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Hoy te quiero contar, Jesús amigo, que contigo soy feliz. Si tengo tu amistad, lo tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgar me haces como tú, me llenas con tu paz. En cada pedacito de este pan completo estás, y así te das. Te escondes en el pan, y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar. Es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par en par. Eres mi mejor amigo, Jesús. Oración final. Señor Dios, que la participación en estos divinos misterios aumente siempre tu gracia en nosotros, y al purificarnos con su eficacia, nos ayude a recibir cada vez mejor tan admirable don. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios Omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos amigos, en el novenario de nuestra Madre, la Virgencita Auxiliadora de los cristianos, nos encomendamos y nos ponemos bajo su manto protector. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias al Señor. Y que tengan un hermoso día. Y viva María Auxiliadora. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, no solo un momento, todos los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo,
bajo tu manto no tengo miedo. Llena de gracia, Ave María. Hoy yo te ofrezco toda mi vida. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Estamos pasando por momentos difíciles en todo el mundo y decidimos grabar desde nuestras casas este video. Hoy más que nunca podés ser un héroe. Quédate en casa. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. Silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor.
el silencio te abro mi corazón. Yo creo en las promesas de mi Dios. Yo creo en las promesas de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor. Yo creo en las promesas de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor. Yo creo en las promesas de mi Dios. Yo creo la misericordia de mi Dios. Yo creo la misericordia de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor. Yo creo la misericordia de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor. Yo creo la misericordia de mi Dios. Yo creo en el amor de mi Dios. Yo creo en el amor de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor. Yo creo en el amor de mi Dios. Levanto mis manos, alabo al Señor. Yo creo en el amor de mi Dios. Yo creo en el amor de mi Dios. Yo creo en el amor de mi Dios. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Hoy nosotros leemos de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, del 28 al 38. Cuiden del rebaño, nos dice el Señor. En aquellos días decía Pablo a los principales de la iglesia de Éfeso: cuídense ustedes y cuiden a todo el rebaño que el Espíritu Santo les encomendó como a pastores de la iglesia de Dios, que Él adquirió pagando con su sangre. El primer elemento entonces nos hace entender que la vida del cristiano, la entrega, es atravesando, pasando por la cruz. Muchas cosas vamos a renunciar, queridos hermanos. Muchas cosas vamos a tener que dejar de lado. Y aquí justamente nos está mostrando y nos está diciendo, ¿verdad? Porque tenemos que cuidar todo ese rebaño que el Espíritu Santo nos ha encomendado como pastores de la iglesia de Dios. Si estamos al frente de una comunidad, si estamos al frente de nuestra familia, entonces tenemos que fortalecernos con su Espíritu, porque es el Espíritu del resucitado, el Espíritu que vence entonces toda cadena, toda dificultad. Por eso dice que Él adquirió pagando con su propia sangre. Pagar con la propia sangre significa pagar con el sufrimiento, con la cruz, con el dolor, pero no por eso entonces abandonar y dejar las cosas.
Por tanto, queridos hermanos, estén atentos y recuerden que durante 3 años no he cesado de aconsejarles con lágrimas, ni de día ni de noche. Quiere decir que Pablo tampoco, no porque no le hacen caso o porque la gente no se está convirtiendo, entonces él ya dice, bueno, no, con lágrimas dice, y sigue insistiendo, con lágrimas, ni de día ni de noche andaba ella. Estuve con la fuerza del Espíritu del Señor que me empujaba para predicarles y animarme y decirles qué es lo que el Señor quiere de nosotros. Ustedes saben que con mis manos he atendido a las necesidades mías y de mis compañeros. Les he enseñado siempre que trabajando así hay que ayudar a los débiles, recordando el dicho del Señor Jesús: más vale dar que recibir. Más vale dar que recibir. Qué lindo lo que Pablo hoy nos dice. Entonces aquí pidiéndonos el cuidado del rebaño. Todos somos responsables. Todos entonces estamos en este camino. Todos necesitamos, queridos hermanos, hacer este camino que el Señor nos está regalando. La fuerza de un Dios que nos ama, pero que al mismo tiempo nos exige y nos dice: yo te doy todo, mi hijo, pero al mismo tiempo te exijo y te pido, cuida del rebaño, cuida tu rebaño, cuida tu familia, cuida tu sociedad, cuida tu iglesia. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.